Usted mantenga su Biblia abierta allí en el Salmo número 27. Salmo número 27. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Salmo 27. Estamos transitando por algunos capítulos fundamentales del libro de los Salmos. El Salterio nos dejó y nos ha brindado preciosas gemas de la literatura universal, de la literatura sapiencial, que de alguna manera son referentes en nuestras lecturas devocionales. ¿Cuántos pueden negar que de alguna forma el libro de los Salmos es un documento diseñado para la actividad devocional? De hecho, el Salterio, cuando usted explora la historicidad del documento, cuando usted explora la naturaleza del documento que el Señor nos ha regalado a través de su Santo Espíritu, el Salterio es un documento de culto en donde justamente se integran aspectos litúrgicos, ceremoniales, de culto. Era un himnario para la comunidad hebrea. Los judíos utilizaban, y justamente los levitas tenían una orden consagrada justamente para la canción permanente en los atrios del tabernáculo para aquel momento y del templo para los tiempos de Salomón. Sin embargo, nos encontramos con un documento en donde los aspectos conceptuales de nuestra fe, los aspectos relevantes de nuestra doctrina sagrada, están muy bien enhebrados en la configuración y redacción de este documento, pero también los aspectos relacionados a la condición humana, nuestras angustias, luchas, quebrantos, aflicciones, preguntas, inquietudes, al punto que Juan Calvino llegó a llamar al libro de los Salmos la anatomía auténtica del alma del hombre. No hay una sola experiencia emocional de la condición humana que no esté reflejada en este libro. Usted se puede pasear desde la alegría hasta la tristeza, desde el gozo inefable hasta el lúgubre cántico de un sujeto enlutado. Puede usted encontrar momentos también de amargura, de dolor, de sin sentido, y usted podrá encontrar preguntas inquietantes como la del salmista en el capítulo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puede encontrarse ante el sentimiento de desamparo, ante el sentimiento de angustia, ante el plexo integral de la conducta emocional del hombre, encuentra un refugio en este maravilloso documento. Por eso quizás, y hay un libro maravilloso al que yo les recomiendo, y seguramente Edwin, cuando tenga la edición, se dará la tarea de presentárselos, el libro del Tesoro de David de Charles Spurgeon. Es una obra monumental de un comentario bíblico desde el libro de los Salmos. La editorial CLI adelanta, a través de nuestro querido hermano Eliseo Vila, la traducción de este monumental esfuerzo académico que involucró más de 20 años del príncipe de los predicadores en su redacción. Y estamos hablando de que el príncipe de los predicadores, que era el príncipe también de los investigadores bíblicos, porque tenía una biblioteca con nada más 2.000 títulos relacionados a los puritanos, para que ustedes se hagan una idea, su biblioteca era de 10.000 documentos, y era un hombre de estudio, de oración, de búsqueda, consagrado estrictamente al trabajo de la investigación bíblica. Spurgeon se dio a la tarea de consagrar lo que se había dicho del libro de los Salmos desde el siglo I hasta el siglo XIX. Usted puede imaginarse ese monumental esfuerzo desde la patrística, pasando por toda la Edad Media, el mundo renacentista, reforma, modernidad, hasta el mundo preindustrial o ya industrializado o en su incipiente industrialización del siglo XIX. Nos encontramos aquí ante un monumental esfuerzo, sin duda, esa antología de reflexiones sobre el libro de los Salmos. Y sin duda alguna, en ese tesoro de David, usted podrá observar un detalle formidable del libro de los Salmos. Es que cada parte de los Salmos nos invita a explorar
la plenitud del consejo divino. No hay un tema bíblico que justamente no esté plasmado también en el libro de los Salmos. Quizás por eso Spurgeon decía, podemos hacer un comentario de la Biblia explorando el libro de los Salmos. Y ese es el carácter sinérgico, orgánico de la literatura bíblica. Por esto es un libro vivo, esto no es un compendio de letras, esto no es letra muerta como algunos neciamente han querido titular al estudio diligente y exegético de la palabra de nuestro Dios. Este es un libro que es nada más y nada menos que la palabra de nuestro Dios. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. Tenemos un libro que está en interconexión con cada una de sus partes. Y esto es algo maravilloso, porque usted se estudia, por ejemplo, usted puede ver una diferencia de autores a los que les interesa la investigación social, filosófica. Ustedes pueden ver a los que estudiaron filosofía de la ciencia o filosofía del lenguaje, habrán estudiado Ludwig Wittgenstein. En su libro El Tractatus Lógico-Filosófico, cuando usted lee el Tractatus y luego lee las investigaciones, parece que está hablando dos personas diferentes. Usted se consigue con dos personas diferentes, al punto que uno lo llaman el primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein. Porque son dos personas hablando totalmente diferentes. Y es el mismo autor. Usted puede ver un Mario Vargas Llosa de izquierda y después puede ver un Mario Vargas Llosa de derecha. Se puede encontrar usted con distintas evoluciones del pensamiento, aún en un solo autor. Pero un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años, 1500 años, 3 veces más de lo que nosotros tenemos de descubierta América. 1500 años, 40 autores, 3 idiomas, 3 continentes, y no hay contradicción en este documento. A su nombre sea la gloria. Este libro es un libro absolutamente orgánico, absolutamente vivo, porque es la eternal palabra de nuestro Dios. Ahora usted puede ver cómo el libro de los Salmos nos va a referir a distintos aspectos de nuestra vida. Yo les decía la semana pasada que el libro de los Salmos pareciera estar diseñado para ser predicado, porque parecen bosquejos, parecen ya estructuras expositivas las que nosotros conseguimos en su complexión. Pero ya teniendo ahí el Salmo 27, vamos a explorar esta gema de la literatura sapiencial hebrea y vamos a detenernos en algunos versos de este maravilloso pasaje. Pero me gustaría que lo leyéramos todos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Capítulo 27 del libro de los Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, con mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me avergüences a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran
crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Miren qué cántico maravilloso. Ahora, hay particularidades que vale la pena detenerse a explorar, porque tenemos un diálogo, como les decía al inicio en el prólogo, de un sujeto que está explorando, reflexionando, meditando en complejas y abstractas definiciones teológicas. Yo podría, de alguna manera, bosquejando de manera muy superficial algunos de los principios y de las ideas que puede estar pensando David. Los que han estudiado teología sistemática podrán ver aquí algo interesante. ¿Cuál es la forma en la que el hombre puede hacerle frente al temor y cuál sería la respuesta conceptual desde la definición bíblica, desde la cosmovisión bíblica? Pues la idea del señorío de Jesús, del señorío de nuestro Dios, la omnipotencia, sus atributos divinos, los atributos particularmente incomunicables de la naturaleza divina, cuando usted los explora, los profundiza, los integra en el plexo de su carácter, cuando esto no es solamente un bosquejo de estudio académico, sino que ya se traduce en una respuesta integral para nuestra alma. Aquí podemos ver que el salmista nos está hablando de la omnipotencia de nuestro Dios, de la soberanía de nuestro Dios, de la actividad providencial de nuestro Dios, de cómo el Señor preserva lo que ha creado y cómo Él conduce los hilos de la historia, más allá de lo que el sentido común parece estar revelando. Nos encontramos con una definición de Dios que está más allá del sentido común. El destino de los hombres no está en las manos de otros hombres, y mucho menos de sus santos. Pero estas elaboradas y complejas definiciones teológicas, porque alguien se podría imaginar qué tan complejo es Dios. Mis hermanos, no nos va a alcanzar la eternidad para lograr comprender la complejidad y el carácter insondable de su naturaleza. No lo vamos a poder alcanzar. Sin duda alguna estamos ante un Dios que desafía nuestro entendimiento, porque para que usted se haga una idea del tamaño de la naturaleza del Dios al que nosotros adoramos, si usted sale ahorita fuera del salón de nuestro templo, de nuestro santuario, la luz que usted está recibiendo ahí afuera, hace 8 minutos salió del sol. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Estamos hablando de que un rayo de luz puede darle 2 veces la vuelta a la Tierra por el ecuador en un segundo. 2 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Haga usted el esfuerzo. Un segundo ya le dio 2 vueltas. Por el ecuador. Imagínese la velocidad con la que viaja la luz. De hecho, Einstein dice que ningún cuerpo podría lograr esa velocidad porque se incrementa su masa, incrementando la inercia, hace imposible el movimiento. Por eso es una hipotética realidad dentro de la teoría de la relatividad. Es una hipotética realidad que algún cuerpo pueda desplazarse a la velocidad de la luz. Imposible para un cuerpo cuya masa se hace exponencial por la velocidad en el desplazamiento. Ok, pero más allá de eso, imagínese la velocidad que tiene la luz para poderle dar 2 vueltas a la Tierra en un segundo. Para que haya llegado a la Tierra y se echara 8 minutos, ¿puede usted imaginar la distancia que tenemos de aquí al Sol? Imagínese montarse usted en una nave que viaje a 300.000 kilómetros por segundo. Para llegar allá le van a hacer falta 8 minutos. Pero para llegar a la estrella más cercana al Sol, después de nuestro sistema solar, la estrella más cercana se llama Alfa Centauro. Y para poder llegar allá, usted necesita un cohete que viaje a la velocidad de la luz, y usted se va a echar en ese viajecito
2 años. 2 años viajando a la velocidad de la luz. Eso es más lejos que Cumarebo, yéndome a pie. Imagínese usted viajando 2 años a la velocidad de la luz, y usted dice, mira, ya pasó 1 año, ya comimos hallaca, no, te falta comer hallaca otra vez para que lleguemos a la estrella más cercana. Ahora usted puede imaginarse que los números de la expansión del universo ya resultan absolutamente incuantificables. Hablar de 1.000 millones de años luz. ¿Puede usted imaginarse la expansión de un universo que usted viaje 1.000 años y todavía no logre conseguirle el fin a la velocidad de la luz? Y Dios dice, ese universo que tanto te constriñe en términos de solemnidad, de majestad, es un universo que cabe en la palma de la mano de nuestro Dios. Usted puede imaginar la grandeza de nuestro Dios. Ahora, es tan complejo Dios que en Él vivimos, nos movemos y en Él somos. Es decir, estamos dentro de Dios, pero el mundo no es Dios. Si el mundo fuera Dios, tuviéramos una concepción como la de los hinduistas, que creen que el mundo, a usted le pregunta un hinduista o un budista, el budismo es la única religión sin Dios que conocemos en la historia del pensamiento religioso. Pero el hinduismo, usted le pregunta a alguien, ¿cuántos dioses tienes tú? Y ellos dicen 33 millones. 33 millones de dioses, porque cada entidad del universo es una expresión de Dios. Pero en la concepción bíblica, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, pero Él no es el universo. Hay una diferencia sustancial entre la naturaleza divina y la naturaleza creada. Estamos ante una visión teísta, no panteísta como creen los hinduistas. Pero lo increíble es que Dios está envolviéndolo todo y está todo en cada parte del universo. Porque Él está todo en el corazón de cada quien que ha renacido y ha sido redimido por la sangre del Cordero. El mismo Dios que sostiene el universo ha querido habitar todo Él en el corazón del creyente. ¿Qué le parece? Es un misterio sublime. Es inaccesible a nuestro entendimiento. El Dios que lo envuelve todo y que está todo Él en cada parte del universo también. Ahora, estas complejas elucubraciones, que se podrían traducir, por supuesto, en muy abstractas reflexiones teológicas, el salmista nos las va a llevar de a pie, como un teólogo de calle, como un teólogo callejero, como un hombre que quiere contarte. Yo no te voy a hablar de estos temas desde la abstracción, desde entelequias filosóficas, eso le gusta mucho a Jorge, pero yo te voy a hablar más bien desde tu necesidad, desde tus quebrantos, desde tu enfermedad, desde tu soledad, desde lo que estás viviendo, desde lo que no comprendes, desde la angustia de las realidades que te están agobiando y que no te permiten pensar bien, porque alguien que sufre no piensa. Generalmente es muy difícil pensar cuando hay dolor en el corazón. Ahora el salmista nos lo va a llevar en términos instrumentales. Vamos a llevarlo a tu cotidianidad. Estas elucubraciones muy complejas. Pero miren qué interesante, no se equivocaba Nikola Tesla cuando afirmaba diciendo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Miren, lo voy a decir una vez más, porque tengo que responder a los detractores de la sana doctrina. Tengo que responder a aquellos que son diligentes críticos del estudio bíblico. Aquellos que no les preocupa enseñarle al pueblo el consejo divino,
sino aquellos que piensan que despertando sentimientos en la gente ya cumplieron su trabajo espiritual. No estoy muy preocupado como usted se sienta aquí. Yo estoy muy preocupado por lo que usted está creyendo aquí. Claro que lo que usted siente es relevante, es muy sentido. Pero mis queridos hermanos, el corazón es engañoso y perverso. No puede ser el crisol desde el cual yo construyo mi experiencia espiritual. Porque hoy yo puedo estar triste, hoy puedo estar alegre, puedo estar eufórico, puedo tener muy buena respuesta emocional, pero habrán momentos donde me voy a encontrar en escasez, con depresión, con tristeza, con ansiedad, con angustia. Y a lo mejor usted entra a este lugar y no va a sentir lo que el resto siente. Hoy tenemos una teología enfatizada en el sentimiento. Hoy tenemos ministros de culto que están más preocupados por lo que usted siente en su piel. Si siente, se pararon los pelos del brazo, si usted se siente, sentiste el corrientazo, sentiste el electrocutazo. Allá había en Maracaibo un predicador, muy amigo mío, que me dijo que una vez él estaba y decía, Dios mío, pero oye el Señor, y me dice que él estaba orando y imponía las manos a la gente y la gente pegaba un corrientazo, le daba un corrientazo. Y dice, muchacho, pero está la unción tremenda, porque tocaba a la gente y pegaba corriente, el cable, el micrófono estaba en corto. Y él a lo que tocaba el hermano le pegaba un corrientazo a la gente, ¡pa! Y la gente, ¡pa! ¡pa! Muchacho, y él dijo, estaba ya con el pecho inflado porque, hermano, qué mal de los predicadores pensar que cuando los están usando es por mérito propio. Si el Señor sana a alguien, eso no es responsabilidad del predicador, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. No mire al hombre y miren a la mano del auténtico autor de la virtud. ¿Qué empeño en los predicadores? Oye, no, la unción se derramó fue porque yo llegué. ¿Quién te dijo a ti que tú eres chico? Generalmente Dios utiliza a los vasos indignos, ¿sabes? Así que no deberías darte ningún crédito. Tú lo que eres es un destornillador doblado, chico. Un alicate oxidado en las manos del auténtico artífice del poder y de la virtud. Pero entonces el hermano empezó a tocar a la gente y el micrófono estaba dando corriente y la gente, Dios mío, qué unción tiene este hombre, ¡pa! ¡pa! Y le daba un chispazo, ¡pa! Muchacho, y el hombre estaba con el pecho inflado porque Dios lo estaba usando y me dice, adivina qué hizo el Señor para bajarme los humos. Se me ha pegado el micrófono en la boca, me dio un corrientazo que casi me mata y se me salió una grosería. Yo dije, hasta aquí lo usó Jehová, muchacho. Lo usó, dijo una palabra y la tuvo que aguantar ahí mucho y se le salió y dijo el hermano, antes era Santa Teresa de Jesús, se convirtió en simplemente María ahora. Hermanos, con este chiste de una anécdota muy sentida de un gran amigo y un gran predicador al que queremos con todo nuestro corazón, parte de nuestra familia espiritual, lo que el Señor nos está demostrando y enseñando es que no se debe jactar el barro ante el alfarero. El auténtico Rey soberano es nuestro Dios. Si tu teología no te pone de rodillas, sino que te infla el pecho, no es una teología correcta. La auténtica teología te pone de rodillas, te hace reconocer tu pequeñez y te hace reconocer la grandeza del Señor al que tú sirves. Ahora, David nos va a dar una cátedra de eso. El contexto de este salmo no queda muy claro. ¿Cuándo escribió David el Salmo 27? Vimos la semana pasada que el 34 fue escrito en una contingencia bastante interesante, ¿no? Tú sabes qué es estar corriendo, alguien que se haya asustado mucho y que usted haya tenido la necesidad de tener que montarse en un carro dañado o tener que salir corriendo a un lugar peligroso porque el de lo que tú vienes corriendo es peor todavía.
que el lugar de tu refugio. ¿Usted se imagina la desesperación que tuvo que tener David para irse a refugiar en la casa de su enemigo, de Goliat? Y tener que estar en Gat y tener que lidiar con los familiares y con aquellos que tenían a Goliat como el máximo paladín militar de su tierra. Tener tú que refugiarte allí, es que la verdad es que no había lugar para ti. Imagínese usted tener que meterse en la casa de su peor detractor, porque no tienes un lugar donde vivir, no tienes donde meterte, tener que trabajar en un lugar ignominioso porque tú, por razones de necesidad, vas a tener que afrontar la ignominiosa tarea de correr la arruga, porque es peor pasar hambre que tener que afrontar la indigna condición de encontrarte pues en un lugar donde no eres bienvenido. Pues yo me imagino que el Salmo 34, para que usted pueda imaginárselo, tiene que interpretarlo en esa nota biográfica. David estaba viviendo en la tierra de sus enemigos. Estaba refugiado, perseguido. Todo el aparato represivo del Estado, la inteligencia del Estado israelí, que siempre ha sido extraordinaria, no solamente el Mossad, sino que desde los tiempos de Josué, recordarán ustedes los 2 espías que estuvieron en Jericó. Siempre ha tenido un aparato de inteligencia formidable. Yo me imagino tener a toda la inteligencia militar, a todo el aparato represivo del Estado israelí, a todo el ejército de Saúl detrás y diciendo: tenemos una orden de captura, están pagando muy bien por tu cabeza y donde tú te escondas te vamos a conseguir. Pues David dijo: pues me tendré que esconder en la casa de mis enemigos. Imagínese lo angustiante de tener que refugiarte en un lugar así. ¿Puede usted imaginarlo? Haga usted el esfuerzo. Imaginarme yo esconderme en el peor lugar que a usted se le ocurra ahorita, imagínese ese. Eso engendró el Salmo 34. Y ese salmo empieza con estas palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Qué buen ejercicio de lo que debe ser una adoración consecuente y coherente. No solamente lo adoraste, porque el Salmo 23 nos brinda un bosquejo biográfico existencial de los que marchan a la patria celestial. ¿Cuántos van rumbo a la Jerusalén celestial? Hermanos, y como están las cosas en los escenarios internacionales, nuestro rey va a venir más pronto de lo que nos esperamos. Ese rey volverá pronto para la gloria de su nombre. Si usted observa y explora estas circunstancias, nos encontramos a un salmista agobiado por terribles y angustiantes condiciones y de alguna manera recordando que la luz y la salvación solamente podrán venir de Jehová. En todo tiempo yo adorarte es una invitación sugerente a decir de que mi adoración no está condicionada por lo favorable de mi entorno. Yo podré encontrarme en escasez, en hambre, en tiempos de prueba, y es justamente allí cuando nuestra adoración toma mayor vigor y valor. Usted puede imaginarse una persona que agradece cuando lo pierde todo. Nosotros damos gracias cuando tenemos el pan nuestro en la mesa. Nosotros damos gracias a Dios cuando tenemos vestido, sustento y abrigo. Job dio gracias cuando perdió a 10 hijos, perdió su patrimonio y perdió su salud. Y la palabra que dijo ese hombre fueron estas: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A su nombre sea la gloria. Vea qué interesante. Archibald MacLeish, en un formidable escrito acerca del libro de Job, decía de que usted puede conocer a Dios como divinidad o como Padre. Conocemos a Dios como creador o lo conocemos como Padre Redentor.
¿Cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Como una abstracción teológica más? ¿Como un dato cultural? Pues lo que nos sugiere este proceso del Salmo 23 es que usted va a conocer a Dios en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. Allí Dios nos pastorea. Sin embargo, en el medio del Salmo se encuentra una crisis. Cuando usted explora el Salmo en términos del vocabulario hebreo, en el centro matemático de la configuración de la redacción del Salmo, hay una afirmación solemne y maravillosa. Si yo le encomendé al Señor mi peregrinar, porque acabo de decir que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, la pregunta metodológica es, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, la pregunta no es si yo tengo o no temor. La pregunta es que ¿qué rayos yo hago en un valle donde la sombra me hace muerte si le acabo de entregar el volante al Señor? ¿Para dónde me llevas? Si yo en el verso 1 acabo de decir que tú eres mi pastor y que nada me faltará, ¿qué hago yo en este valle? Porque voy a tener que concluir desde mi coherente pensamiento teológico de que el que tiene el volante eres tú y el que me trajo para acá eres tú también. Si nosotros no tenemos un pensamiento teológico bíblico, vamos a tener dos dioses en nuestro panorama biográfico. Cuando las cosas van bien, Jehová va manejando. Cuando vamos por el valle de la sombra de muerte, es Satanás el que agarró el volante. No, debe ser que el Señor se cansó y le entregó el volante a Satanás. Y Dios le dio a Satanás el volante para que nos metiera por este rumbo. Y el Señor está dormido y seguramente no se dio cuenta que yo me iba a meter en este problemón, chico. Donde ahora la muerte me está haciendo sombra. Usted puede imaginarse la idea de que la sombra de la muerte es porque tú la tienes al lado. Ahora, el libro de Job me deja bastante claro algo. Satanás sí interviene, pero interviene porque Dios da el estricto permiso necesario para su participación. Satanás no está como nuestra teología folclórica lo presume. Está campeando por sus respetos y viendo a ver cómo se mete. No, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es un perro amarrado cuando nosotros lo entendemos en términos de la soberanía de nuestro Dios. Él es el que está realmente en control. El que realmente reina, vive por los siglos de los siglos, no es Satanás, que es el Freud de los evangélicos. No, si estás en el valle donde la muerte te hace sombra, pues porque Jehová te llevó allí. El mismo Dios del Salmo 23:1 es el mismo Dios que te está diciendo, yo sí te llevé por la senda donde la muerte te hace sombra. Para una cosa más, porque allí solamente yo voy a poder reconocer la naturaleza de tu fe, la naturaleza de mi relación contigo. ¿Qué tipo de vínculo tienes tú con Dios, vale? ¿Tú solamente quieres verle la mano a Dios o quieres ver el rostro de Jehová? Solamente estamos expectantes, anhelantes de que Él nos dé bienes terrenales, pan, comida, bebida, casas, dinero, que me abra puertas, un mejor empleo. ¿O realmente tú puedes decir como el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo? Pues en este valle, como en el desierto, usted se vuelve austero, hermano. Y usted, en ese rigor, usted va a saber evaluar si realmente usted conoce a Dios como creador o lo conoce como padre. El sufrimiento acrisola esa perspectiva. O es tu creador solamente, o realmente es tan cercano como es tu padre. El salmista cuando nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida,
¿de quién he de atemorizarme? Y cuando en el Salmo 34 dice que adorará a Jehová en todo tiempo, está diciendo, en el lugar de delicados pastos yo te conocí, pero ahora en el valle donde la muerte me hace sombra, también te conozco, también te adoro. Y en el centro matemático de esta canción hay algo que decirle al mundo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú eres mi regalo, tú eres mi tesoro, tú eres el premio de mi búsqueda, tú eres el auténtico horizonte de mi búsqueda. Porque después de todo, hermano, decía un teólogo y expositor amigo mío, mira, si la gente, claro que el infierno existe, pero dice un predicador, ¿tú crees que mucha gente se quedara en la iglesia si el infierno no existiera? Decía este predicador, se nos vacía la iglesia porque mucha gente está en la iglesia es por el miedo al infierno, no por amor a Dios. ¿Cuáles son las motivaciones? Porque el Señor nos está llevando más adentro, bogando más adentro. Es muy fácil adorar a Dios en los lugares de delicados pastos junto a las aguas de reposo. Pero puedes decir lo mismo aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falta el producto del olivo. Y usted puede memorizar el conjunto de realidades y de privaciones del profeta Habacuc, y lo que nos está diciendo Habacuc es todo el aparato productivo de la nación se describe en ese poema. Desde las higueras hasta el vino, desde el aceite hasta el ganado que nos da sustento. Si todo eso falta, el contentamiento cristiano, lo que el carácter cristiano necesita crisolar, es la conclusión a la que llegó el profeta y a la que rearribará el salmista en el Salmo 27. Aun cuando todo eso me faltare, yo con todo me gloriaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. A su nombre sea la gloria. Esa es la auténtica convicción acrisolada en el valle donde la muerte hace sombra. No se puede llegar a esta conclusión de una manera distinta, y yo quisiera decirle algo distinto a usted, pero es absolutamente necesario que usted transite por esta escolaridad a través del dolor. Muchas son las aflicciones del justo, porque Dios tiene muchas ambiciones con usted. Es en ese horno donde se acrisola, sin duda alguna, nuestra fe. Y quizás la imagen más elocuente nos la brinda la orfebrería. ¿Cuánto tiempo necesita un anillo para estar en un horno? Le preguntó en cierta ocasión un joven a un orfebre, y el orfebre le dijo, mira, si yo le doy mucho fuego, lo pongo opaco. Si no le doy todo el fuego, quedan impurezas y también queda opaco. Yo sé cuándo el anillo está perfecto, es cuando yo puedo ver reflejado mi rostro en esa pieza. Y yo creo que la metáfora se explica sola. El Señor podría decir, hasta que yo pueda ver mi gloria reflejada en tu vida, hasta que yo te vea dependiente en mí y no en tu dinero, hasta que yo te vea dependiente en mí y no en tus fuerzas, hasta que yo te vea dependiente absolutamente de mí, porque aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, ojalá pudieras decir, con todo eso Jehová me recogerá. No importa que me falte el mundo entero, con Jesús me basta. Este es el punto donde el sufrimiento y su soledad acrisolan un objetivo espiritual, que es justamente la dependencia irrestricta en tu Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ahora,
sabiendo que yo voy a pasar por el valle donde la muerte hace sombra y tener un ejército acampando alrededor de mí, compadre, hay que ver el rigor de esas palabras. Si usted las ve no solamente como retórica, sino como una auténtica experiencia de vida. Usted, por ejemplo, diga, tengo a 40 tipos buscándome y todos están armados. Usted no quiere salir ni para el frente de la casa. Porque hasta ir para la bodega es turismo de aventura. Es un deporte de alto riesgo. Si te dice, mira, tienes 40 tipos que te están buscando aquí en Coro. Los tipos están armados, armas largas, te tienen pullado el teléfono, saben para dónde te mueves, con quién estás hablando. Está uno montado en el Papa Antonio y te está apuntando a donde estás ahorita metido. Te asomas al frente y te pegan un tiro. Compadre, eso es lo que está viviendo David. Eso es lo que traduce, aunque un ejército acampe alrededor de mí. Y sabe que la enfermedad de este siglo, y quizás uno de los quebrantos más sentidos del siglo XXI, es lo que nosotros conocemos como la ansiedad y los ataques de pánico. La ansiedad, el pánico y la depresión, hermanas gemelas, unas trillizas que de alguna manera agobian la condición de la cultura contemporánea. Hay muchas razones para interpretar por qué el hombre de hoy está tan asustado. Y quizás la causa primaria del miedo constitutivo de la cultura contemporánea es que es una cultura que no tiene fundamentos. Las certezas se desvanecieron. Estamos hablando de que la cultura posmoderna es una cultura de la incredulidad. Es una cultura nihilista. ¿Qué traduce eso en vocabulario psicológico, en vocabulario filosófico? Oye, lo que Dios está diciendo, mi querido hermano, es que el relativismo, esto que los muchachos escuchan por todos lados y en lo que tienen una exposición indefinida ante estas realidades, la verdad es relativa, no hay verdades universales, todo vale de igual manera y cuando todo vale de igual manera no vale nada. Por eso se llama nihilista la condición de la cultura posmoderna. Nada tiene sentido, nada vale, todo es aquí y ahora. Vivir el placer de lo efímero aquí y ahora. La cultura de la inmediatez, la cultura del microwave, del microondas, pues. Usted tiene que cocinar rápido porque si no le da estrés, ansiedad. No sabemos esperar. No sabemos esperar, como diría el salmista, pacientemente esperé a Jehová. No, tiene que ser ya. No tenemos cultura de espera por nuestra excesiva explosión de dopamina en el consumo de imagen a través de las redes. Hay que ver reels inmediato, una satisfacción inmediata, un sentido de vacuidad que viene acompañado por eso, una era cibernética donde estamos hiperinformados, pero muy lejos de la sabiduría. Información y sabiduría no es lo mismo. Conocimiento, inteligencia y sabiduría tampoco son lo mismo. Aquí yo puedo googlear cualquier cosa y saberla, pero sé cómo administrarla. ¿Cuáles son los criterios espirituales para administrar lo que yo sé? Eso es sabiduría. Sin embargo, estamos ante una cultura del miedo. Y cuando usted explora en último análisis, Timothy Keller tenía algo muy interesante que decirnos. En último análisis, tu ansiedad es miedo. En último análisis, tu ansiedad es temor a que Dios haga algo que a ti no te gusta. Tú sabes que Dios es soberano, pero no te gusta lo que Él decide. Tengo miedo de que decida algo distinto a lo que yo espero. Y Timothy Keller en otro destello de brillantez nos dice, y la amargura es cuando tú, lo que Dios decidió, tú no estás de acuerdo y se resiente tu corazón. ¿Por qué hiciste esto, Jehová? ¿Por qué me lo quitaste? Pues si usted explora en rigor bíblico, el Señor podría decir, ¿y por qué no te lo voy a quitar?
De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Lo que el salmista nos está invitando a reconocer, vamos a explorar el origen de nuestro miedo entonces, es porque nuestra ansiedad le ha dado demasiado crédito a los factores que pueden hacernos daño. Usted puede pensar en este momento, dígame si me da una enfermedad terminal, dígame si se muere mi pareja, dígame si se muere mi hijo o mi hija, dígame si pierdo el trabajo, dígame si no puedo alcanzar al último de mes para pagar lo que tengo que cancelar. Usted puede hacer una lista enorme de temores. Dígame si usted está construyendo identidades impostadas y usted se deprime siendo mujer porque no se parece a Kardashian. Hay que echarle. Hay que echarle porque imagínese usted la cantidad de cirugías y de dinero que esas mujeres han invertido para esa artificial perspectiva de la estética. Entonces, usted limpia, no puede ir a un quirófano, no se puede quitar una costilla y está deprimida porque el marido usted piensa que se le puede ir si usted no tiene la cintura del tamaño de la Kardashian. Y si no tengo los ojos de este color, y si no tengo este calzado, no estoy en nada. Y usted puede agregar un conjunto de artificiales temores. Ahora, ¿cuál es el núcleo para exorcizar este temor constitutivo? Que se puede presentar tanto en la dimensión estética, la mujer temor a perder la belleza. Diría, bueno, yo era muy bonita de joven, pero ya como está presentándose la cosa, no estoy viéndome muy bien. ¿Será que mi marido se puede fijar en otra? Porque ya yo no tengo la lozanía que tenía en los 20 cuando él me conoció. El marido puede empezar a pensar también, dígame, ya yo estoy pasando los 50, 60, 70 y no tengo el mismo vigor que tenía cuando era joven. Dígame si ahora ella se da cuenta. Y mira lo que Satanás puede hacer, ¿no? El marido que por razones de alguna disfunción en su vida sexual tiene temor a acercarse a su mujer para no exponer su vergüenza, lo que el diablo le sopla en la cabeza que ella es, ya no le gustas. Por eso es que no te busca. Y aquel se está escondiendo es porque no quiere que se visibilice el quebranto que tiene. Y se vuelve un círculo vicioso. El hombre se esconde porque no quiere evidenciar que está afrontando alguna disfunción eréctil. Y la mujer piensa por allá, él no me busca porque ahora soy fea. Y se pueden engendrar círculos de temor que de alguna manera, sin duda alguna, para el vocabulario de las parejas se resuelve sin duda alguna en la comunicación. Pero el tema es que nuestros temores, ni aun comunicándolos, se exorcizan hasta que usted no llegue al núcleo fundamental de la libertad espiritual del hombre. ¿Cuál es? El salmista está diciendo, ¿quién tiene el control de mi vida? ¿Saúl o Jehová? ¿Quién puede disponer el día de mi muerte? ¿El ejército de Israel o el Dios que me invitó y me convocó? Es en ese diálogo interno, personal e intransferible donde yo sincerizo si esta fe solamente es para llenar la tarjeta un domingo en la mañana o en realidad esta fe me sirve para vivir el día a día, la cotidianidad de lunes a sábado. ¿Quién manda en mi vida? ¿Quién tiene el control de mi vida y de mi muerte? ¿Quién decide cuando yo parto o cuando yo enfermo? ¿Quién es el que está en control aún de la vida de mis detractores y mis enemigos? El salmista dice, el que está en control de mi vida es el Dios al que yo llamo mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este es un diálogo personal donde el alma temerosa se está recordando a sí mismo. ¿Por qué estás llorando como una muchachita? ¿Por qué tienes tanto temor como una niña? Tú que crees en el Dios en el que tú has creído, vale. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los detractores de tu vida
Aún tienen aire en los pulmones, porque esas moléculas las sostiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el Alfa y yo soy el Omega. Yo soy el principio y yo soy el fin de tu vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Allí es donde está el cambio de perspectiva y de enfoque. Le estás dando mucho crédito a Saúl. Le estás dando mucho crédito a tus detractores y a tus enemigos. Tú serás inmortal hasta que yo lo diga. Podrás morir en un accidente, pero nunca morirás accidentalmente. El principio de la libertad cristiana es temerle más a Dios que a los hombres. Temerle más a Dios que a las circunstancias. ¿O le tienes más miedo al cáncer que a Dios? ¿Le tienes más miedo a la soledad que a Dios? Si tú le tienes más miedo a algo que a Dios, es un ídolo en tu vida y hay que derribarlo. La austeridad del desierto te lleva a despojarte de lo innecesario. Con razón el profeta Oseas dice: y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Parece que escuchamos con mayor atención cuando sufrimos. Parece que se vuelve necesaria una atención expectante cuando queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Es que ya su voz no es un elemento retórico más. Es cuando tú necesitas desesperadamente escuchar la voz de tu Padre. Cuando el Señor, tú tienes hambre terrenal y el Señor te dice: ¿sabes cuál es tu problema? Tienes hambre de este mundo y este mundo va a pasar con sus pasiones. Tienes hambre y sed de relevancia social. Tienes hambre y sed de protagonismo. Tienes hambre y sed de aspectos efímeros, volubles, vanidosos. Tienes hambre terrenal, pero yo tengo una dieta celestial para ti. Yo voy a ser tu comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Jehová. Estamos ante un Dios entonces que está exprimiendo, sacando lo mejor a través del crisol de la necesidad. Yo me imagino a un salmista teniendo a un ejército alrededor y decir: no temeré a ese mal. Ahora, ¿cómo yo puedo dejar de tener miedo? ¿Qué es lo opuesto a la fe? Después de todo es lo opuesto a la fe. ¿Cómo puedo yo dejar de tener miedo? Porque usted puede tener miedo a muchas cosas. Miren, hay miedo a hablar en público, hay miedo a estar solo, hay miedo a estar encerrado, hay miedo a estar en lugares espaciosos. La agorafobia tiene que ver con el miedo a los espacios amplios y la claustrofobia con el temor irracional a los lugares confinados. Puede tener miedo a las arañas, puede tenerle miedo a las cucarachas, sobre todo si vuelan. Es una prueba de masculinidad. Usted sabe si el tipo es un macho de pelo en pecho, lomo plateado, si la cucaracha sale volando y el tipo no sale corriendo también. Esa prueba la hemos reprobado varios aquí, muchachos. Todos somos hombres hasta que vuela la cucaracha. Bueno, lo cierto es que usted puede tenerle mucho miedo a muchas cosas. Miedo a casarse porque me voy a divorciar. Miedo a no casarme porque me quedo soltera. Miedo a estudiar porque a lo mejor me raspan. Y miedo a no estudiar porque me quedé sin estudiar.
miedo a salir a la calle porque me atracan y miedo a quedarme en la casa porque no consigo dinero. Pero entonces el concepto bíblico es: esfuérzate y sé valiente. La valentía es un imperativo ético de la espiritualidad cristiana. Ahora, ¿cómo se exorciza el temor? Vamos a responder metodológicamente esto. Verso 4 del 27. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Allí está la respuesta a cómo exorcizar nuestros temores. Presencia de Jehová. Estar escondido en el refugio de su presencia. Él es refugio eficaz a todo aquel que tiene hambre y sed, no solo de justicia. Aquel que está siendo afligido y quebrantado. Él es cercano a los contrictos y quebrantados de espíritu. Lo que usted hoy tendría que preguntarse: ¿he yo demandado esto a Dios? ¿Me he refugiado yo en Dios? ¿O he tocado todas las puertas menos la de Dios? Pues cuando usted en último análisis explora, usted ha tratado de responder su crisis desde distintas respuestas y no desde una respuesta bíblica ni teológica. Pues hermano, al que no le gusta la teología le tengo muy mala noticia. La respuesta al temor es teológica. ¿Y con qué quiero decir yo con teológico, chicos? Porque es una mala palabra y hay que estarles explicando a cada rato. Porque muchos predicadores que lamentablemente se dieron a la tarea de promover el analfabetismo doctrinal de nuestras iglesias, hay que desaprender un conjunto de prejuicios y de taras históricas del púlpito latinoamericano. ¿A qué se refiere entonces con teológico, chicos? Tenemos que explorar qué Dios dice en su palabra acerca de lo que es buscar a Jehová. Yo no le pregunto a un profeta hoy: mira, ¿qué palabra tiene Dios para mí? ¿Qué me tendrá Dios que decir? Chico, deja de ser holgazán y abre la Biblia. Esta es la palabra profética más segura, porque así Dios te hable a través de otro hombre, vas a tener que evaluarlo a la luz de ella. Es insustituible, es irrenunciable nuestro vínculo, porque es el crisol desde el que yo evalúo el mundo. No puedo yo de alguna manera pensar que algo puede sustituir la voz de Dios a través de su eternal palabra. Es ella lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Hoy lamentablemente nos encontramos ante estas respuestas. No, esta espiritualidad del sentimiento es la que ha prevalecido, y el Señor hoy insiste en llevarnos a las arenas de bautizarnos en este libro. No vas a dejar de temer hasta que no suceda esto en tu vida. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante vuestro Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué no entendemos a Dios? Y voy a seguir con este ardid retórico una y mil veces. Tengo que procesar a la iglesia en este principio. No entendemos a Dios porque seguimos pensando como el mundo piensa. Tenemos un entendimiento mundano, mundanal. La teología de la prosperidad es una teología mundana, hay que decírselos en la cara. Cristo no vino a la tierra a hacer rico a la gente. La necesidad fundamental del hombre no es tener una casa nueva y un carro nuevo o tener dinero en el banco. La necesidad fundamental del hombre es que hay un cáncer que te va a llevar al infierno y que necesitábamos pagar una deuda impagable para nuestra justicia, y un Dios que nos amó eternamente
estiró sus brazos en la cruz para darme una gloriosa vida eterna. Esa sí era mi auténtica necesidad. La necesidad no es hacerme rico. Eso es una añadidura que quizás, si Dios le place en su providencia, algunos podamos disfrutar, pero no es el objetivo primario de la búsqueda cristiana. Alguien tiene que decírselo a esa gente. Alguien tiene que decirle, y uno puede caer muy mal. Yo lamento tener que caerles tan mal. Pero lo que queda evidente en estos expositores es que no están leyendo la Biblia. Leen libros de autoayuda. Ven conferencias porque no son buenos lectores tampoco. Se puede ver claramente cuando alguien tiene interés por la lectura. Así que yo creo que ni siquiera se leen los libros. Por YouTube se ven las conferencias de los tipos a los que ellos siguen. Toman nota y le vomitan a la gente lo mismo que han escuchado en YouTube. Porque solamente un analfabeta bíblico puede llegar a las conclusiones a las que ellos están llegando. Te voy a dar un ejemplo de lo que no es esconderse en el lugar de Jehová. Esto no es buscar la presencia de Dios, no es buscar a Dios por el interés mercantil. Eso no es buscar a Dios. Usted puede ver, por ejemplo, una afirmación que a ellos les gusta mucho. Si tú estás pobre, si estás limpio, si no tienes el trabajo que tú quieres, es que el reino todavía no ha llegado a tu vida. Tú no estás en el reino. Pues aquí todos estamos fuera del reino. Porque mi trabajo, a mí me secuestraron mi salario. A mí me preguntaron estos días, profesor, ¿qué clases dio hoy? Bueno, yo di hoy lógica y lástima. ¿Y por qué lástima? Me pagaron $16, más gasté en gasolina yendo y viniendo. Estamos lejos del reino entonces. Entonces, para ser una persona exitosa, ellos podrían decir, mira, no, es que Cristo vino para redimirnos de la maldición y la pobreza es una maldición, de acuerdo. Pero mis queridos hermanos, el problema es que tú has confundido escatología con soteriología. Nosotros esperamos un reino sempiterno donde no habrá muerte, donde Dios enjugará toda lágrima, donde el cordero y el león pastarán juntos y el niño podrá meter su mano en la cueva de las pit. Es decir, va a poder meter la mano en la cueva de la culebra y no le va a suceder nada. Las herramientas de guerra se van a convertir en hoces para el campo. Vamos a tener el sermón del monte como la constitución nacional del reino. Bienaventurados los que lloran. Se va a legislar desde esa nación santa que todo el que llore va a ser bienaventurado. Que todo el que padeció por causa de la justicia va a ser bendecido. Yo espero con todo mi corazón esa gloriosa mañana, cuando los cielos se abran como pergaminos y podamos ver al Rey de Gloria venir. Lo vimos como el Cordero de Dios, pero vendrá como el león de la tribu de Judá, que vendrá a administrar justicia a las naciones. Pero mientras eso no sucede, mientras esta consumación plena del proyecto eternal de nuestro Dios no se consuma, usted va a padecer hambre, necesidad, enfermedad y quebrantos. Estaremos, como dice el libro de los Hebreos, acompáñenme un momentito para que usted vea que con la Biblia podemos silenciar estas voces. Hebreos capítulo 11. Verso 32. ¿Se puede vivir bien? Chico, yo digo que en los Estados Unidos un pastor promedio y los cristianos promedio viven muy bien. Pero lo que pasa es que no todo el mundo es Estados Unidos. Vos no podés desde enlace pensar que tu experiencia mayamera es la misma experiencia de un maracucho o de un coreano. No. Ni hablar de Irak,
de Afganistán o de los pueblos de la ventana 1040, donde usted no puede presentar una Biblia porque lo matan. O una mujer que se quita el yihad, también la matan, porque es un acto indecoroso que usted esté sin un trapo en la cabeza. Pero, ¿cuál es el equilibrio bíblico para dar una respuesta a nuestros queridos hermanos? Porque tengo que decir que estoy respondiendo no desde el resentimiento, estoy respondiendo desde la preocupación pastoral, desde una honesta y sincera preocupación. Un pastor me reprochó en este caso, pero ¿cuál es entonces el camino? Porque esta es la gente que de alguna manera tiene más éxito dentro de nuestros medios de comunicación cristianos. Pues mira, la perspectiva bíblica de buscar a Jehová, ¿a dónde te puede llevar? Capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Miren todo lo bueno que pasó. ¿Son cosas buenas o malas? Se ganaron guerras, se taparon bocas de leones, se apagaron fuegos impetuosos, se recibieron muertos de la resurrección, tuvieron experiencias sobrenaturales, intervenciones divinas. Alguien podría decir, fe es vivir así. Pero si usted me acompaña en la lectura de Hebreos 11, 35, más sin acento es una conjunción adversativa, es el equivalente a un pero, a un sin embargo. Aquí el autor nos está diciendo, te acabo de dar una lista de exitosos hombres de Dios, pero ahora te voy a hablar de otros que mira cómo le fue. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Guillermo Maldonado, ¿escuchaste eso? Pobres. O Cash Luna, ¿qué? ¿No están en el reino? ¿Por qué digo los nombres de ellos? Porque la Biblia da los nombres de los que torcieron las Escrituras deliberadamente. ¿No ha leído usted cuando Pablo llama por nombre a Alejandro y le dice a este tipo hay que taparle la boca? No confunda falsa unidad con irrespeto a la verdad. Si al pueblo no le hablamos la verdad, va a ser esclavo de la mentira. Y el fundamento de la libertad cristiana es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres de la opresión de un falso concepto. Tú eres parte del reino, porque aún los pobres, aserrados, los atormentados, los puestos en cárceles, los que estaban mal vestidos, con pieles de camello, con pieles de cabras, con pieles de ovejas, ellos también forman parte de esta caravana celestial que va rumbo a la patria celestial. Miren lo que tiene que decir el Señor. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A mundo, no tenían ni casa, que tenían que vivir en cuevas. Y todos estos
aunque alcanzaron, subráyelo muy bien para que usted le responda a alguien de estas doctrinas. Subráyelo bien porque le va a hacer falta. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta que la Biblia es un libro nada superficial? Y el salmista sabía eso. Yo necesito esconderme en el lugar donde Dios habla. Yo necesito entender que esta crisis personal mía no significa que Dios me dio la espalda, se mudó, se olvidó de mí. No, el Dios que llama, conserva y preserva. El Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hoy la pregunta que el salmista podría hacernos a todos nosotros, y es la pregunta que usted justamente tendrá que responder hoy también: ¿estás escondido en el hueco de su mano? ¿Te has refugiado? Porque ese lugar lo reserva Dios soberanamente a los que Él llamó y eligió. Pero tú hoy, la pregunta que habría que hacerse para saber si somos parte de esos a los que Dios llamó: ¿tú has demandado a Jehová y has buscado estar en la casa de Jehová todos los días de tu vida? Y cuando hablamos de eso no estamos hablando de este espacio físico. Estamos hablando de presencia, de búsqueda, de un lugar que usted construye de rodillas en su presencia, en la recámara secreta, en ese lugar intransferible, más allá del histrionismo religioso, más allá del exhibicionismo religioso. Estás en ese lugar, anhelas estar en ese lugar, porque el salmista encontró un refugio eficaz. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Parece que indefectiblemente este es el camino que nos espera. Lugares de delicados pastos, aguas de reposo. De repente voy caminando y estoy en un valle donde la muerte me hace sombra. Tengo la sombra de la muerte al lado mío. ¿Pero para qué? Para el Señor mostrarme que su vara y su cayado me van a infundir aliento. Y mire esto maravilloso. ¿Te angustiaban los ejércitos que te agobiaban? El Señor en el Salmo 23 te recuerda que Él aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¿Sabe lo que eso traduce? Mira, el Señor dice: me conociste como pastor, ahora que soy y ahora me has entendido como tu padre, yo te voy a preparar una mesa y me vas a conocer como anfitrión. Mira qué buen anfitrión soy yo. Yo estoy preparando una mesa. ¿Usted sabe qué es aderezar una mesa? Bueno, aquí hay algunas mujeres que saben muy bien qué es eso. Ponerte un mantelito, te ponen un plato. Yo una vez fui para un sitio que no sabía qué lavativa agarrar ahí. Eran como 6 tenedores. Yo pelaba por la cuchara. Es lo que agarra más. Pero entonces no, este es para esto, este es para lo otro, esto es para esto. Igualito es una pala. Pero, Dios mío, qué horror, dirán los que me están escuchando en los medios. Qué pastor tan ordinario. Pero lo que el Señor está diciendo, dígame si me escucha Adriana de Holy Hoster, o mi querida hermana Dula, que ellas saben cómo utilizar una mesa, un plato. No todos los platos son para espagueti. Yo no sabía eso. A mí me encanta el hondo. Y alguien diría: qué deseo, horror, Dios mío, debe estar retorciéndose un bote de gente. Pero qué mejor echarle la mayonesa encima en un plato hondo.
Y si unas caraotas mal paradas se las tira también. Bueno, ya los maté. Del otro lado deben estarse retorciendo los que escucharon estos gustos. Pero el Señor dice, no le hagan caso a Jorge, ese es un ignorante. Yo preparo mesas con manteles delicados, con platos de oro. Yo pongo una buena bebida, una buena comida. Yo mismo te voy a atender. ¿Y sabes qué? Te voy a atender delante de tus voces detractoras, delante de aquellos que quisieron silenciar tu dignidad, delante de aquellos que cuestionaban lo que yo estaba haciendo contigo, de aquellos que se reían diciendo, mira dónde se escondió, mira dónde se tuvo que refugiar, allá en la tierra de sus enemigos, allá en el lugar de Goliat, así le habrá ido de mal. Pues aquellas carcajadas se van a convertir en lágrimas, porque son lágrimas, es justo, dice la Escritura, afligir a los que les afligieron. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Ese Señor, si tú te refugias en su presencia, si tú haces del Señor tu casa espiritual, si tú estás buscando no solamente sus manos para provisión, sino su rostro para dependencia, para amarle a Él. Si tú puedes llegar a la conclusión de esa poetisa, la que a mí cada vez que recuerdo estas palabras me arde el corazón. Aquella mujer que le dijo a Dios, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte. Tú me mueves, Jesús. Muéveme el ver tu cuerpo clavado en una cruz ensangrentado y malherido. Muéveme en fin tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú y solo tú en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Cuántos quieren amar a Jesús así? ¿Cuántos quieren depender y abrevar de esa fuente? Imagínese usted, después de enamorarse de ese Dios, después de conocerlo no solo como un creador, sino como tu Padre protector. Cuando tú puedes ver, no es que mi vida está en el control del Dios que me ama. Yo no estoy a merced de esas manos. En esas manos están los elegidos en el hueco de su mano. Después que usted se recreó en la hermosura de su presencia, Él te va a hacer una mesa delante de los que te angustien. Porque Dios es justo. Y usted podría decir, ¿y quién merece que Dios lo trate así? Si usted nos ha dicho en otras ocasiones que todos somos pecadores, tanto las lenguas que los son detractores suyas como usted mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los que perseguían a David y David? Usted podrían decir, esos son criminales, David también mató un hombre. Esos son adúlteros, David también le quitó la mujer a un hombre. Esos son mentirosos, este también le quitó y mintió. Y cometió deslealtad, incurrió en la transgresión de casi todas las normas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y David? Que Jehová era el refugio de David. Y cuando usted invoca ese refugio, cuando usted se esconde en ese Dios, Él te regala una justicia que no es tuya. Él te da un vestido nuevo y te da una vida nueva y te dice, tengo un papel en blanco para escribir una nueva historia. ¿Quieres que comencemos una nueva vida? ¿Quieres refugiarte en mis brazos y darte incluso un nuevo nombre? ¿Quieres hacer de mi vida tu habitación espiritual? Si tú lo haces, yo voy a morar también en tu corazón. Si tú te refugias en mí, yo voy a hacer de tu vida mi templo y morada de mi Santo Espíritu. La diferencia es que los que confían en Jehová encontrarán una justicia que no les propia. Le imputarán bendiciones que usted no conquistó. Le darán una herencia que usted no trabajó ni usted labró.
no fueron tus obras, no fueron tus competencias, ha sido la gracia inmerecida de Dios en tu vida. A su nombre sea la gloria. Y con esto termina el salmista. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Verso 13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y con esto se despide el salmista. Guarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Con quién tú cuentas? ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Mis queridos hermanos, siempre, quizás una de las lecciones más difíciles de la vida espiritual es afrontar la soledad. No por casualidad, Gabriel García Márquez le preguntaron cuál es el concepto fundamental, como era de esperar, de 100 años de soledad. Y él decía, a mí me atormenta la idea de la soledad. Decía el Gabo, me atormenta la idea de la soledad. Y seguramente, ¿cuántos tienen miedo a perder a sus seres queridos? ¿Cuántos tienen temor a perder lo que usted más ama? La deslealtad duele profundamente porque es una forma de soledad. Después de todo te sientes indefenso, alguien con quien tú te encontrabas protegido se aparta y te hace vulnerable. La soledad del salmista era absolutamente necesaria para el proceso en la formación de su carácter. Porque quizás David tenía que aprender y entender, en este momento, no nos queda claro en qué momento biográfico del salmista David compone este salmo. Pero alguien podría pensar, imagínate que se forjó en la cueva de Adulam, en aquel lugar donde llegaron los amargados de espíritu, los endeudados, los privados de dignidad, que encontraron un refugio junto al salmista. Eran los valientes de David, después se convirtieron en hombres que generaron portentos militares, eran diestros en la batalla. Tal cual era David, muchos de esos hombres fueron de una elevadísima estatura y valor militar, espiritual, hombres que eran hilo hasta el carreto, hombres de verdad. Y yo me podría imaginar que en este momento de profunda austeridad y soledad, Dios a veces nos lleva a las arenas de la soledad, es para que nuestra dependencia no esté tampoco en ninguna persona. Vean, lo que yo más amo en esta vida, sin duda alguna, tiene 3 nombres: Andreina, Sofía y mi madre. Son las 3 personas que yo más amo en esta vida. Pero yo sé que el trabajo de Dios es hacerme menos dependiente emocionalmente de ellas y más dependiente de Dios. ¿Saben que aún la gente que uno más ama o puede fracasar o se puede ausentar? Y esta es la conclusión a la que llegó el salmista. Aun cuando mi padre y mi madre me dejaran. Usted sabe que es difícil que una madre deje al hijo. Una madre naturalmente jamás da su vida varias veces. Miren, esto ha pasado en muchas granjas. Acabo de ver un video de un incendio que hubo en una granja y consiguieron una gallina. Mi pastor contaba este cuento en su propia granja. Yo la vi en un video hace recientemente. Una gallina que estaba así acurrucada, murió acurrucada, estaba cocinada totalmente. Y cuando la patearon, salieron los pollitos de debajo de ella. ¿Usted recuerda cuando Jesús decía que así como la gallina reúne a sus polluelos, así Jehová quiso reunir también a Israel?
¿Puede imaginarse usted un amor más sacrificado y amoroso? Pues una madre ama así. ¿Cuántas de ustedes darían sus vidas por sus hijos? Levantan las dos manos sin pensarlo. Mirá, dispararon de una vez. Una mujer por un hijo. Eso es una tigra, compadre. Esa es una tigra. Pero es tan increíble el trabajo que puede hacer Satanás, que hoy tenemos una cultura que violenta la naturaleza propia de la maternidad. Mujeres que asesinan a sus hijos en el vientre. El Señor dice, parece impensable que una mujer deje de amar lo que produjo su vientre. Parece impensable. Pero si ese inverosímil escenario sucediera, ¿verdad? Imagínese usted que Eva deje de amar a Jorge, que Andreina deje de amar a Sofía, que Lourdes deje de amar a Félix, que cada una de ustedes deje de amar a lo que parió. Eso parece imposible. Ustedes prefieren dejar de amarse a ustedes mismas antes de dejar de amar a sus hijos. Pero tengo algo maravilloso que decir para despedirnos. Si ese amor te llega a faltar, si el amor de la gente más querida por ti estaría ausente, hay un Dios que dice, yo nunca te voy a dar la espalda. Siempre estaré contigo. Nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre sea la gloria. Yo no sé fallar. Ese Dios no va a faltar nunca y no te faltará nada si tú te escondiste en su presencia. ¿Cuántos quieren refugiarse en ese lugar? ¿Cuántos quieren hacer de Jesús su casa espiritual? Si te deja la espalda al mundo, ¿qué me interesa el mundo si yo estoy con Dios? A mí qué me importa lo que usted se lleve si yo lo tengo a Él. A un cristiano de verdad no lo roban nunca, porque se pueden llevar hasta el flux, la camisa y todo, me dejan, ¿verdad?, sin nada. Y no se han llevado mi auténtico tesoro. Es como querer sacar un paquete de harina pan de un supermercado mayorista. No, si yo lo tengo a Él. Ya lo tenemos todo, pero eso solo se aprende en las arenas. Cuando la angustia te lleva a recluirte en lugares de soledad. Cuando la deslealtad te ha puesto en la casa aún de tu enemigo. Cuando las lágrimas han sido tu pan de día y de noche también. Ahí el Señor dice y afirma, ellos te dieron la espalda, ellos se fueron, no estuvieron contigo, pero yo voy a estar contigo, porque aunque andes en el valle donde la muerte te hace sombra, yo quiero enseñarte que hay una sombra mayor a tu lado, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren refugiarse en esa sombra? ¿Cuántos quieren conocer ese Dios cara a cara? Yo tendría que decirlo de esta manera, no es que tú quieres, es que tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas refugiarte en Él. Y si estas palabras, que después de todo son sus eternales palabras, han hablado a tu vida, yo te invito a que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y allí donde tú te encuentras, si algún amigo o amiga que nos visita tiene el anhelo de conocer a este Señor, permíteme dirigirte en esta sencilla oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame
con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos por primera vez hicieron esta oración conmigo? Levanten su mano en alto, por favor. Los que por primera vez hicieron esta oración, Dios bendiga la dama, Dios bendiga el caballero. ¿Alguien más? Levante su mano en alto, me gustaría distinguir su presencia. Si alguien hizo esta oración conmigo, voy a invitar a las diaconisas o protocolo que les acompañe. ¿Qué le parece si usted me da el privilegio de poder orar por usted? Y con un fuerte aplauso la iglesia les anima a pasar hasta el frente. Deme el privilegio de conocerle, de estrechar su mano y de poder orar por usted. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo os haré descansar. Él es cercano a los quebrantados y contritos de espíritu. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Alguien más en esta mañana tiene el deseo y el anhelo de conocer a este Rey y Salvador? Hay muy buenas noticias para ustedes hoy. La Escritura nos recuerda, Dios te bendiga, Freddy. Dios bendiga a todos. Vamos a brindar un fuerte aplauso también a estas damas que hoy públicamente han querido dar también testimonio. Bienvenida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar por ellos. Póngase de pie un momento. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Yo no sé cuáles serán las distintas circunstancias que ustedes podrán estar afrontando. Lo que sí puedo reiterarles desde este lugar es que tenemos una respuesta integral, maravillosa en la cruz del Calvario. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confiesa que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Yo les pregunto hoy públicamente, ¿pueden decir que Jesús es el Señor? ¿Pueden creer que Dios le levantó de entre los muertos? ¿Ustedes pueden creer que Dios les puede dar una nueva vida? Pues la Escritura, claro que sí. Miren cómo lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué les parece la nueva vida que el Señor les promete? Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir que Dios sea completando su obra y quedándose en la vida de cada una de estas mujeres y caballeros. Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu maravillosa y sublime presencia. Gracias te damos por tu tierno amor, tu misericordia, tu bondad que recordamos siempre, oh Dios precioso, es inmerecida en nuestras vidas. Tú conoces las necesidades, oh Dios, que estas mujeres y hombres hoy traen al altar delante de ti, oh Dios. Ellas públicamente ellos han querido dar testimonio de tu gloria, de tu señorío en sus vidas. Ellas han confesado que Jesús es el Señor y han creído que tu Santo Espíritu de gloria le ha levantado de entre los muertos, pues ese mismo poder supereminente puede levantarles y brindarles un nuevo comienzo en sus vidas. Tú eres el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios que puede brindarnos un nuevo nacimiento. Quédate en ellas y en ellos, transfórmales, llénales con tu presencia, que tu dulce espíritu de vida sea inundándoles, llenándoles y transformándoles para la gloria y la honra de tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre sea la gloria. Dios me les bendiga. Queremos tomar nota de sus nombres porque estamos encantados con su visita. Estamos encantados de que hayan compartido con nosotros esta mañana. Tomen los nombres, sus teléfonos. Queremos seguir compartiendo y queremos que el Señor siga consolidando su obra en sus vidas. Que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.